te parece, vamos a entrar un poco en la recta final, sobre todo de Sí, cara a la gente que nos esté viendo, que entiendo que no todos tienen a lo mejor una formación muy elevada en tema de medio ambiente. Y entonces yo quiero aprovechar que tenemos una experta con nosotros para quizás desmentir uno de los mayores mitos, y es que el cambio climático está provocado, sí o no, por nosotros los seres humanos. sí, pues la respuesta es sí. El cambio climático actual está asociado a la actividad humana. Una de de las justificaciones que utilizan los negacionistas del cambio climático es que la Tierra ha sufrido varios cambios climáticos a lo largo de la historia geológica. Y eso no lo desmiente nadie, no hay ningún científico que desmienta que eso es así. De hecho, eh, si miramos los registros de CO2 atmosférico y de temperaturas, lo que vemos es que estos son 800 millones de años, es decir, nos vamos al máximo de historia terrestre que hemos podido rescatar de... Normalmente esto se rescata de entonces una perforación en el hielo y si había quedado alguna burbujita de aire en el proceso de congelación del agua, ahí se puede medir una concentración de una atmósfera pasada. ¿Vale? Entonces, lo que vemos es que hay una clara correlación entre subida de concentración atmosférica de CO2 y subida de temperatura. Y lo que vemos también es que a lo largo de la historia geológica hay picos, bajadas y son bastante regulares en el tiempo. ¿Qué pasa? Que aquí vemos clarísimamente cómo la revolución industrial dispara estas concentraciones. ¿Podríamos decir que en el cambio climático actual hay una parte de cambio climático natural? Sí, y lo vamos a ver más adelante, pero la mayor proporción de estas concentraciones atmosféricas, que son las que están causando el aumento de temperatura exponencial, están asociadas a la actividad humana. Entonces, vamos a explicar dos cosas. Una, ¿por qué han habido cambios climáticos en el pasado y no son exactamente el de ahora? Bueno, pues se conoce que existen unos ciclos que son los ciclos de Milankovitch que lo que hacen es cambiar a escala de millones de años en la órbita de la Tierra. Si la Tierra gira a distintas distancias del Sol, eso quiere decir que, a ver, si tú pones la mano delante de una llama, si la pones a 1 centímetro te quemas, si la pones a 1 metro te calientas. Pues con la Tierra pasa igual. Si la Tierra gira a una distancia muy cercana al Sol, esta temperatura, o sea, esta incidencia de calor va a hacer que aumente la temperatura muchísimo más. Por lo tanto, aquí ya tenemos un componente que podría explicar estas oscilaciones de temperatura. Y también de CO2, porque las emisiones de CO2 están controladas por reacciones químicas y si alguien conoce un poquito de termodinámica sabrá que la temperatura acelera cualquier reacción química. Por lo tanto, de nuevo, es una asociación de procesos. Después también tenemos el hecho de que, no sé si estáis familiarizados con el concepto del albedo, pero el albedo es la capacidad que tienen las superficies normalmente blancas para reflectar la temperatura. Por ejemplo, en Sevilla, que hace un calor horrible, Tela. ¿qué hacen? Pues pintan las casas de color blanco. ¿Por qué? Porque el blanco es un color que no absorbe longitud de onda. Si no absorbe energía, lo que hace es reflectarla. Entonces, contra más superficie terrestre está cubierta de blanco, es decir, glaciares, casquetes, ahí sí, cuando el mar Sí. está completamente congelado, pues todas estas superficies lo que hacen es reflejar, perdón, la incidencia de estos rayos solares y es menos calor que absorbe la superficie terrestre. Y luego también lo que tendríamos sería que también podemos tener una oscilación del efecto invernadero, es decir, que por ejemplo, si hay una erupción volcánica muy importante que está inyectando pues gases a niveles de la atmósfera en los que son peligrosos, pues ahí, por ejemplo, se podría crear una zona en la que pues tuviéramos una concentración más alta de CO2, aunque los volcanes son un poquito, hay que cogerlos con pinzas porque normalmente localmente enfrían, pero quiero decir que hay factores naturales que podrían haber explicado estos picos de concentración. Ahora, a diferencia de estas oscilaciones de órbita, de cambio de albedo, ahora, por ejemplo,
la capacidad de reflectar incidencia solar de la Tierra es casi nula, si es que está todo fundido. No tenemos superficies blancas. Algunos científicos están yendo a cubrir con mantas blancas de plástico los casquetes polares para que no se derritan, porque como es blanco por encima, pues va a emitir la luz y no se va a calentar tanto. Ese factor ya no lo tenemos nosotros como protección. Y después lo que vemos también, que ahí es donde se puede explicar el por qué está basado a la acción humana, es que cuando tú mides el CO2 atmosférico, pues con unas botellas capturas el aire, también lo puedes estudiar en el océano, el que está disuelto. Lo que hacemos los científicos es estudiar los isótopos. Los isótopos que son, bueno, digamos que es como si tienes una familia, el carbono mayor, el carbono pequeño, cada uno tiene un peso distinto y cada carbono tiene como una particularidad y esa particularidad te permite saber de dónde viene. Por ejemplo, si vienes vestido de amarillo es que vienes de Valencia, si vienes vestido de verde es que vienes de Gijón. Pues a través de este proceso de análisis isotópico, los científicos sabemos de dónde viene el carbono y esa asignatura está asociada a la quema de hidrocarburos. O sea, no hay discusión. Tú puedes trazar de dónde viene ese carbono. Si ese carbono viene de la quema de un hidrocarburo, yo lo siento mucho, pero una vaca todavía no ha aprendido a quemar hidrocarburos. O sea, somos nosotros, no hay más. Está asociado, hay una firma made by human, no hay más, lo hemos hecho nosotros. Entonces, sí, ¿han habido cambios climáticos en el pasado? Sí. Después también aquí tenía otra figura en la que hace como un desacoplamiento Con los drivers. de los efectos humanos y los naturales. Entonces, digamos, los factores naturales quedarían en azul, que como vemos tienen oscilaciones, pero se mantienen, digamos, con un promedio bastante estable. ¿Por qué? Porque son procesos naturales. Los procesos naturales están regidos por leyes físicas que normalmente son consecuentes y repetitivas a lo largo del tiempo. Y hasta que Ahora, nosotros no fíjate, nos alteremos, van a seguir su curso. claro, fíjate cómo a partir, ¿no? Estos son justamente a partir de un poco después de la Revolución Industrial, en la que vemos que los que están asociados a los humanos, que son los rojos, se disparan. En la naranja sería la suma. Entonces, ahí podemos ver claramente que hay una parte de la concentración y de la temperatura asociada digamos, a la actividad humana que es innegable. O sea, no podemos seguir diciendo que esto no nos pertenece. Sí nos pertenece. Y donde está el problema está también la solución. O sea, aceptar que es culpa nuestra también nos ayuda a estar un paso más cerca de solucionar el problema. Pero no podemos seguir negando que, o sea, no hay evidencias para decir que no está asociado a la actividad humana. Sin duda, desde luego el que no lo quiera ver está negando lo evidente y la ciencia, que en la pandemia se ha visto mucho, ¿no? Es decir, cada uno que tenga su opinión, pero son eso, opiniones. Es decir, verdades absolutas no hay ninguna, salvo que, pues lo que pueda demostrarse científicamente. Si tú encuentras algo, una hipótesis que la valoras y alguien te la da rebatido con datos en la mano, oye, pues muy bien, seguramente te dé el millón y pico este que está sorteando en lo más. Vale, muy bien. Pero no va a ser así, porque como muy bien has dicho, los datos son los que tenemos y los tenemos delante. Quien los quiera ver, bien, quien no, pues nada. Pero bueno, también muy bien el tema de recuperar ese aliento y que donde está el problema está la solución. Y no se puede decir mejor. Incluso con el tema de los océanos, yo insistía antes de falta mucho por descubrir. Es que ¿quién te dice que en ese 90 y tantos que falta por descubrir no hay una solución? Claro que sí, al fin y al cabo, nosotros a nivel individual tenemos mucho poder y lo último que se tiene que perder es la esperanza de poder hacer algo, porque todavía estamos a tiempo, no hagamos como en la película y aprovechemos pues que aún estamos. Sí, a ver, ¿estamos a tiempo de qué? Eso es importante matizarlo, ¿eh? A mí todo el mundo me pregunta, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Bueno, eso yo no lo sé, pero lo que sí sé es que la Tierra funciona con puntos de no retorno. Es decir, por ejemplo, ahora mismo si dejáramos de emitir todos nosotros a la vez, como el día que se apagan las luces y se ve desde el espacio, si hiciéramos esto, aún así no dejaríamos, o sea, los polos no se dejarían de fundir. Esos ya no tienen vuelta atrás. ¿Por qué? Porque aunque nosotros dejáramos de emitir, el océano, como se autorregula,
lo que diría es, uy, se ha relajado la concentración de CO2, me voy a relajar yo también. Al relajarse lo que haría es emitir vapor de agua. El vapor de agua, que muchas veces lo ignoramos también, es el principal gas de De efecto efecto invernadero. invernadero. No por su capacidad de calentar la atmósfera, pero por su cantidad en la atmósfera. Es del que más hay. Por lo tanto, un gas puede ser potente a nivel de efecto invernadero por su vida en la atmósfera, por su capacidad de, digamos, mantener la temperatura, pero también por su concentración. Imaginaros que, no sé, el que se come algo con poco azúcar, bueno, pero lleva poco, pero si te has comido 100, pues es como si te hubieras comido algo con mucho azúcar, ¿no? Entonces, el vapor también es muy importante y el océano lo que haría es esto, ¿no? Emitir un montón de vapor de agua y la temperatura seguiría aumentando aunque no emitiéramos gases de efecto invernadero. Ahora, esto son proyecciones sin saber que a lo mejor se generan otros procesos de autorregulación. Esto lo desconocemos, por eso estamos haciendo ciencia, para ver cómo metemos todos estos feedbacks o estas retroalimentaciones en juego, ¿no? Por eso hay los Ah, modelos informáticos que tanto nos ayudan, porque otra de sí, lo que se agarra la gente que pues que no quiere ver lo evidente y que niega el cambio climático como una causa antropogénica es el tema de no, es que estáis utilizando datos que aún no existen, es decir, estáis pronosticando a largo plazo, eso no es fiable. Bueno, nosotros tenemos unos modelos, nosotros no, pero hay unos modelos informáticos que predicen con un orden de error, un margen de error prácticamente ínfimo, porque les metes toda la serie climática que hay, que no es poca, y en base a eso pues ponderan y con la tendencia actual, ya. ¿no? Lo que yo voy a decir ahí es que justamente estos modelos climáticos son, digamos, la versión más optimista de lo que puede pasar. Te Yo dan en varios particular, escenarios. yo en particular trabajo en ver si hay otros factores que realmente nos pueden ir a escenarios peores. Que existen y no están acoplados todavía, porque obviamente los científicos y los modelos tienen sus limitaciones, porque el problema Sí, es tan complejo que hay que simplificarlo de alguna manera. Pero que existen factores que pueden empeorar la situación, sí. Que no están considerados, también. Entonces, cuando pues vemos, ¿no? El Acuerdo de París o las COPs y tal, bueno, no tenemos que llegar a tal temperatura, a tal concentración para tal año. Esto hay que cogerlo con pinzas, porque aunque es muy ajustado a lo que debería ser tal y como estamos ahora, no sabemos si hay otros factores que van a cambiar o si este propio calentamiento global va a desencadenar otras cosas. Por ejemplo, cuando se funde el permafrost, que ya lo estamos viendo que se está fundiendo, se libera muchísimo metano porque debajo de esta capa, digamos, helada, había mucha materia orgánica, pues la estepa, toda bueno, la vegetación que había allí ha muerto, ha quedado enterrada. y virus que nos Esto va a con venir, más coronavirus, los virus también, bueno, coronavirus no, nos van o a los que venir sean, virus que tienen más de 10.000 años de antigüedad, que tienen cero que ver con nuestro sistema que no hay inmunológico. vacunas para ellos, no hay... Entonces, o sea, cuidado con los procesos de retroalimentación, sobre todo para los que subestiman estas proyecciones que son, ya te digo, escenarios muy favorables y que aún así nos están diciendo que si llegamos a más de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, estamos jodidos y a día de hoy ya estamos a 1,2. O sea, no tenemos ni margen de tiempo ni margen de temperatura. Es así, totalmente.